Buen día, hermanos, la paz de Dios con ustedes. Pues vamos a meditar en la palabra en estos momentos. Yo a este mensaje le titulé La voluntad de Dios es que seas feliz. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, el versículo 11. Ya lo tenemos en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y yo les invito a que oremos. Padre, venimos en esta hora delante de ti, dándote gloria, honra y honor, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros te reconocemos en nuestras vidas, te reconocemos como nuestro Padre, te reconocemos como ese ser tan misericordioso, tan bueno, que has puesto tu mirada en cada uno de nosotros para hacernos tus hijos y para cambiar nuestras vidas, Señor. Esa vida que antes era un lamento, pero que ahora tú quieres que nosotros seamos felices y que nosotros podamos tener una vida plena en ti. Señor, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por poner tu mirada en cada uno de nosotros. Gracias por venir a cambiar nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra nos edifique y bendiga las vidas de todos los que estamos aquí presentes y aún de quienes hayan de ver este mensaje por medio de la grabación. Permite que sus vidas sean bendecidas y sean edificadas, y cumple el propósito para el cual envías tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo le titulé a este mensaje, La voluntad de Dios es que seas feliz. Y yo buscaba el significado de la palabra felicidad. Y bueno, menciona muchas cosas, ¿no? Menciona que felicidad es plenitud, que la felicidad es gozo, la felicidad es alegría, es regocijo. O sea, es muy vasto el significado. Entonces, yo aquí donde yo leo que dice este versículo, donde hemos podido leer en estos momentos que el Señor dice, y te alegrarás. Yo siento que el Señor nos está diciendo que seremos felices, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Él nos lo declara como una orden. Aquí está como un imperativo, dice, y te alegrarás. ¿Qué dice, hermanos? Delante del Señor tu Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos felices, y la única manera que nosotros tenemos de ser felices es que lo hagamos delante de Dios. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, no podemos ser felices, porque hasta el Señor Jesucristo lo declaró, que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo desparrama. Y el Señor Jesús declaró que porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin el Señor no somos absolutamente nada. Podremos esforzarnos mucho, podemos trabajar mucho, podemos hacer muchas cosas buscando nuestra felicidad, buscando nuestro bienestar, buscando estar
tener esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, que solamente Dios nos la puede dar. Pero si nosotros no lo tenemos, no tenemos nada. Si no tenemos al Señor en nuestras vidas, no tenemos nada, absolutamente nada. Yo, al menos en mi testimonio personal, hasta que no llegué al Señor, pude tener esta felicidad, pude tener este gozo, pude tener esta paz, pude tener esta alegría. Todas esas cosas que el Señor nos da, que podamos ver y todo lo que tenemos, lo que Él nos ha dado y que lo podamos valorar. Porque a veces las personas pueden tener a lo mejor bienes, pueden tener riquezas, pueden vivir muy, muy bien, pero si no tienen al Señor, no hay felicidad en sus vidas. Recuerdo a una hermana intercesora, ella nos daba un testimonio. Es una hermana que vive en Satélite. En alguna ocasión tuvimos oportunidad de estar en su casa y mi esposo le comentaba a la hermana: ay, hermana, está muy bonita su casa. Y ella, ay, no, pues muchas gracias. El Señor le permitió a mi esposo, nos daba testimonio que el Señor le había permitido hacer su casa a su esposo antes de una crisis económica muy fuerte. Dice, justamente antes de la crisis, el Señor le permitió a mi esposo hacer esta casa. Dice, y después se vino la crisis. Si él la hubiera querido hacer después, no la hubiera podido hacer por esa crisis económica. Dice, pero gracias a Dios. Y entonces ella nos empezó a dar testimonio y nos empezó a decir a nosotros, dice, ¿pero qué creen? Dice, o sea, esto no es la felicidad. Dice, nos dio su testimonio que ella tenía muy poquito tiempo en Cristo Jesús, prácticamente que casi que acababa de llegar al Señor, y nos platicaba que tenía ella unos vecinos, o sea, ahí muy cerca de su casa. Dice, y un día cotidiano, así por la mañana, dice, yo estaba en mi casa, pues en sus actividades cotidianas, ¿no? Y dice, cuando me vienen a llamar, las hijas de este vecino, que fuera yo, o sea, desesperadas, que fuera yo a su casa inmediatamente, o sea, que urgía que yo fuera a su casa. Resulta que ese vecino se había querido suicidar. Creo que se dio un balazo y pues estaba ahí tirado en un charco de sangre. Resulta que la esposa lo había abandonado y en esa situación él estaba en una depresión así muy fuerte, o sea, estaba muy afectado y cometió este intento de suicidio. Dice, y sus hijas fueron a su casa de ella a buscarla, ella buscando ayuda. Dice, ay, no, dice, o sea, ella acababa de llegar a Cristo. Dice, para mí fue muy impactante. Ella fue a la casa, pues hay que hablarle a una ambulancia, o sea, hacer lo que se tenía que hacer. Dice, se puso ella a orar por ese vecino, le empezó a pedir a Dios que tuviera misericordia de él, que no perdiera la vida. Y Dios tuvo misericordia de él. Dice, es una familia que llegó a Cristo. Afortunadamente no perdió la vida. Dice, pero, o sea, ya que pasó todo esto, podríamos decir que era una familia con muchos recursos económicos. Dice, yo ahí me di cuenta que realmente las riquezas no son nada y que la gente puede tener mucho dinero, pero que eso no trae la felicidad. Ella nos comentaba eso, decía, yo ahí me di cuenta que lo único que trae la felicidad es Dios a nuestras vidas. Y Dios llegó a la vida de ese varón, Dios llegó a la vida de sus hijas y pues el Señor sanó su corazón de él y le preservó la vida y cambió sus vidas. Y podríamos decir que, o sea, ya en Cristo Jesús podríamos decir, ellos alcanzaron la felicidad, ¿sí? A mí me gustó mucho, mucho, mucho este pasaje, hermanos, porque vemos aquí que Dios no hace acepción de personas. O sea, el Señor está diciendo, y te alegrarás, podríamos decir, y serás feliz delante del Señor tu Dios. Dice, tú, y luego ¿quién? Tu hijo, ¿quién más?
tu hija, o sea, tus seres queridos, ¿sí? ¿Quién más? Tu siervo, tu sierva, o sea, personas que están, podríamos decir, que te sirven, que trabajan para ti. A lo mejor por ser servidoras, realizar esa tarea de ser siervos o siervas. En los tiempos bíblicos, un siervo o una sierva, podríamos decir que era como un esclavo, no se pertenecía, le pertenecía a su señor. Un siervo o una sierva era una persona que había sido comprada y pertenecía a su señor, no pertenecía a ella misma. Esta persona no era libre de hacer lo que ella quisiera. Entonces podríamos decir que estaba en una condición pues muy ínfima, ¿sí? Porque no había libertad de decir, hoy no quiero trabajar, hoy estoy enfermo y hoy no voy a trabajar. No, era un siervo, era una sierva, y si a él le daban órdenes de trabajar, a ese hombre o a esa mujer, pues tenía que trabajar aunque estuviera enfermo. O aunque dijera, hoy no tengo ánimos, pues no importa, eres un siervo, eres una sierva, tienes que trabajar. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, o sea, pero miren cómo Dios, o sea, no hace acepción de personas. Dice, se alegrarán tu sierva, tu siervo, o sea, serán felices. Dice, el levita que habitare en tus ciudades. ¿Qué era un levita? Un servidor de Dios, una persona dedicada al servicio de Dios, de tiempo completo. Entonces, o sea, el Señor está hablando de esa persona, de su familia, de sus siervos, de los siervos de Dios, o sea, los levitas. Dice, el levita que habitar en tus ciudades. ¿Y quién más? El extranjero, aunque no sea parte de mi pueblo, él también debe de ser feliz, porque Dios no hace acepción de personas. El extranjero, ¿quién más, hermanos? El huérfano. Dios quiere que el huérfano sea feliz. Yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quién es? Podríamos decir huérfano a alguien que ya perdió a su papá, que ya perdió a su mamá. Aquí entre nosotros, ¿quién es huérfano? Que ya perdió a ambos padres. Sí veo varias manitas levantadas. Dios les ama, Dios quiere que sean felices, aunque ya no esté papá, aunque ya no esté mamá, pero está el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, y Dios quiere que ustedes sean felices, aunque ya no está papá, aunque ya no esté mamá. Hay un salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, porque Él tiene un cuidado muy especial de los huérfanos. ¿Y a quién más menciona aquí? ¿Quién dice? Y la viuda que estuviere en medio de ti. O sea, me gustó mucho, hermanos, mucho, porque el Señor no dejó que nadie se le escapara. El siervo, el extranjero, tú, tus hijos, ¿quién más vemos? El que le sirve a Dios, el huérfano, la viuda, o sea, nadie. La voluntad de Dios es que todos seamos felices, sea nuestra condición la que sea. A lo mejor nuestra condición es de siervos porque tenemos que trabajar para ganarnos el sustento. Pues no importa que nuestra condición sea de siervos. Dios quiere que seamos felices. A lo mejor nuestra condición es próspera y tenemos siervos que nos sirven. Bueno, pues aunque seas próspero, Dios quiere que seas feliz. A lo mejor tu condición es de viuda o de una persona sola. Dios quiere que seas feliz. A lo mejor tu condición es de huérfano o de huérfana. Dios quiere que seas feliz. O sea, nadie se le escapa. ¿Habrá entre nosotros algún extranjero que diga, yo no soy nacida en México, no soy nacido en México? Yo nací en otro país, no en México. A ver, si hay algún extranjero entre nosotros que levante la mano. Nuestra hermana Eva. Ella es nacida en Bolivia.
Nuestra hermana Eva es nacida en Bolivia, ya nacionalizada mexicana, pero nacida en Bolivia. Dios quiere que usted sea feliz, hermana. Los extranjeros, ¿sí? También aplica para usted. Dios quiere que usted sea feliz. Entonces, me gustó muchísimo, o sea, porque Dios quiere que todos seamos, ¿qué? Felices. Dios quiere que todos seamos felices. Vamos a ver Deuteronomio 16, ahí mismo, los versículos 14 y 15. Y miren lo que dice. Dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido. ¿Quién? El Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y me encantó el último renglón. ¿Qué dice? ¿Y estarás qué? Y estarás verdaderamente alegre, serás verdaderamente feliz. Nos está diciendo, y serás verdaderamente feliz, porque es lo que Dios quiere, hermanos. El mundo nos ofrece felicidades ficticias, felicidades a través a lo mejor del alcohol. Hay personas que toman para alegrarse, hasta la Biblia lo dice, que el vino alegra el corazón del hombre, ¿sí? O sea, beben bebidas alcohólicas para alegrarse. Pero esto es como un escape a la forma de vida que están viviendo. Y es en el momento en que están pues con esas bebidas, están alegres, están contentos. Pero ¿qué pasa cuando ya se acabó? Se acabó la pachanga, se acabó la fiesta. ¿Qué pasa? La persona regresa a su condición y esa felicidad, entre comillas, fue una felicidad ficticia, fue una felicidad momentánea, ¿sí? O sea, yo les puedo dar testimonio. Yo en mi juventud, pues mis papás eran muy alegres, les encantaba el baile a los dos, nos enseñaron a bailar, a mis hermanas y a mí. Y mi papá, bueno, como no vivía con nosotros, a veces él llegaba en aquellos tiempos de que, pues de los estéreos, las consolas. Mi papá le había comprado a mi hermana una consola porque ella de sus 15 años le dijo, yo quiero una consola. Y entonces le compró su consola. No teníamos dónde escuchar así música. Entonces le compró la consola. Y en esos tiempos, muy seguido mi papá llegaba a la casa y ya había pasado a comprar discos de música, llegaba con sus 2, 3 discos y a ver, ponte y algunas de esas músicas eran para bailar y él se ponía a bailar con nosotros y todos bailábamos, estábamos muy contentos. Y si tenía ganas, pues igual le decía a mi mamá, oye mujer, tráete la botella, ¿no? Y vamos a echarnos unas cubas. Y ese era el ambiente, ¿sí? Yo desde muy pequeña yo tenía la depresión pues de que mi papá no estaba en casa. Yo quería que mi papá viviera en casa y él pues no vivía en casa. Y yo en los tiempos de juventud, de adolescencia, pues me invitaban a fiestas. Y mi mamá por compensarnos que mi papá no estaba en casa nos daba permiso. Pues sí, vete, pero a tales horas estás aquí. Y nos daba permiso. Y yo me iba a las fiestas, a los bailes, y yo ahí quería nada más estar baile y baile. Pero en esos momentos yo era feliz. En esas fiestas yo era feliz. Pero en cuanto a la fiesta se terminaba, yo decía, ay, ya se acabó. Se acababa la felicidad y ahora sí que yo volvía a mi realidad. O sea, era una forma de evadirme de lo que yo vivía. Y cuando ya la fiesta se terminaba, yo ya estaba pensando, ¿y ahora dónde irá a ser la próxima fiesta? Yo ya quería que al día siguiente hubiera otra fiesta, o sea, para evadirme, porque era una felicidad ficticia, no era una felicidad verdadera. Yo ya les he comentado desde, no sé, como
como desde los 11 años yo tenía pensamientos de suicidio, porque yo no era feliz. Y esa era mi realidad. Eso era lo que era mi vida. Era una vida de dolor, era una vida de lamento, era una vida de tristeza. Y hasta que el Señor vino a mi vida, Él vino a traer un gozo real, un gozo verdadero en el cual yo ya no dependía de fiestas, de bailes, para estar contenta, para ser feliz. En el cual en Cristo Jesús yo encontré esa plenitud de vida. Solamente Dios nos puede dar esa felicidad, una felicidad real, no una felicidad ficticia. Y vamos a ver que, bueno, este pasaje que leímos nos habla de las fiestas solemnes al Señor nuestro Dios, que nosotros las celebraríamos. El versículo 15: 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere. ¿Por qué? Nos dicen los motivos. Porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuándo quiere el Señor que seamos felices? Todos los días, hermanos. Aquí nos dice que 7 días celebraremos la fiesta solemne. Cada que nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a alabarlo, venimos a deleitarnos, venimos a gozarnos en su presencia, debe de ser una fiesta solemne para Dios. Y cada día nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, porque ahí es donde nosotros realmente podemos ser felices. Ahora, yo les voy a decir, bueno, a lo mejor todo esto suena hermoso, porque realmente es hermoso, pero yo sé que hay quien está pasando por tiempos de depresión. El día martes se tocó este punto en el mensaje, en la predicación. Yo les preguntaba a las hermanas, ¿quiénes ahorita están pasando por depresión? Yo vi muchas manos levantadas. Y les pregunto ahorita, a ver, va a ser esta pregunta, ¿quiénes de ustedes están pasando tiempos de depresión? A ver, levanten su manita, háganme el favor. Sí veo varias manitas levantadas. Pasamos tiempos de depresión, ¿sí? Porque, bueno, es algo por nuestra naturaleza, hasta cierto punto es normal. A veces las cosas a lo mejor no nos salen como nosotros queremos, a veces hay adversidades, a veces hay situaciones en nuestras vidas, y es algo hasta normal que tengamos tiempos, así como tenemos tiempos de alegría, tiempos de felicidad, tiempos de gozo, también hay tiempos de depresión. Hay tiempos de dolor, hay tiempos de tristeza, hay tiempos de aflicción, hay tiempos de pesar, ¿sí? Hasta en la Biblia encontramos personajes que pasaron por tiempos de depresión. ¿Cómo qué personajes? Como Job. Job en un día perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Y después hasta, como él no maldijo a Dios, hasta Satanás le dijo a Dios, pues es que no te maldice porque pues no has tocado su carne, pero déjame que toque su carne y vas a ver si no te maldice. Y hasta enfermedad le vino. O sea, y fueron cosas terribles. Era una depresión justificada, ¿sí? Tenemos otro personaje que también pasó tiempos de depresión, Jeremías. Él profetizaba la voluntad de Dios, pero como era una palabra de juicio, porque Dios había venido hablando al pueblo de Israel durante 20 años de que se apartaran de la idolatría, y como el pueblo no se había apartado de la idolatría, o sea, ya llegó ahora sí que se le colmó al Señor en su paciencia, y el Señor dijo, ahora viene juicio, y envió a Jeremías a estar dando esas palabras de juicio, y eso trajo en Jeremías
que lo vituperaran, que lo agredieran, que lo violentaran, que se burlaran de él, que no le creyeran, que lo agredieran. Y esto trajo en Jeremías, trajo depresión. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Jeremías. ¿Por qué Lamentaciones? Porque él sabía todo el juicio que se venía para el pueblo de Dios. Y él le dolía, o sea, así se llama el libro, Lamentaciones. Eran lamentaciones. Él estaba en esa depresión por todo el mal que a él le hacían por profetizar la verdad. Y también estaba en esa depresión de saber todo lo malo que se le venía al pueblo de Dios. Tenemos a una mujer en depresión, Ana. ¿Cuál era el motivo por el que Ana estaba en depresión? Porque no podía tener hijos. Hay parejas que no han podido tener hijos y a lo mejor están en depresión o han estado en depresión. Y es algo muy válido. ¿Por qué? Porque un hijo es una bendición. Un hijo es la herencia que Dios nos da. Y es anhelado, es deseado, es amado, ¿verdad? Entonces, si una pareja no puede tener hijos, yo no dudo que haya pesar en su corazón, que haya tristeza, que haya dolor. Puede haber depresión por ese motivo. Tenemos a David. David también estuvo en depresión. Creo que porque era un guerrero, un hombre de guerra, siempre fue perseguido. Y yo creo que lo que más le dolió a él y fue lo más fuerte fue cuando su hijo Absalón pues quería matarlo para él ser el rey. Y esto, él cayó en depresión, y cuando mataron a su hijo, él cayó en depresión, ¿verdad? Era un dolor muy grande. Por ahí nos mencionó un hermano, Elías. Elías también cayó en depresión porque tuvo una gran victoria espiritual. Él oró y fuego cayó del cielo, pero al día siguiente lo manda a amenazar la reina y le dice que lo va a matar. Y entonces él, por ese temor a la muerte, él cayó en depresión. También Elías estuvo en depresión. Vemos a Jonás. Jonás también cayó en depresión. ¿Por qué? Porque fue llevado a Nínive. Yo creo que estaba haciendo un calorón como el que está haciendo ahorita aquí en México, y el Señor le permitió que una calabacera creciera para que él estuviera a la sombra de la calabacera. Pero después, así como se la puso el Señor, también la mandó el Señor que se secara, y él estaba hasta enojado. Y el Señor le dijo: ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, estoy enojado hasta la muerte. Pero no nada más era enojo, también era tristeza, también era depresión, ¿sí? Tenemos a Noemí. ¿Qué le pasó a Noemí? Perdió a su esposo, perdió a sus hijos y se quedó en un desamparo completo, ¿verdad? Pero el Señor le envió una buena nuera, su nuera Ruth, que no la dejó, no la desamparó. Entonces, así como encontramos personajes bíblicos que estuvieron en depresión, pues si ellos estuvieron en depresión, pues nosotros también, ¿verdad? Ahora sí que ¿quiénes somos para que no nos pase? Nos pasa. ¿Motivos? ¿Por qué motivos podemos estar nosotros en depresión? Porque a lo mejor hay pecado en nuestras vidas. Siempre hay pecado en nuestras vidas, pero cuando el pecado no lo confesamos, genera en nosotros tristeza, dolor, vergüenza y un gran pesar. Una persona puede estar en depresión por pecados no confesados. Vamos a ver Salmo 32, el versículo 3 y el versículo 5. Y dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Vamos a ver el versículo 5. ¿Quién dijo estas palabras? Lo dijo David. David había pecado contra Dios. Había cometido adulterio y había cometido homicidio. Había matado al esposo de la mujer con la que él había caído en adulterio. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando nosotros cometemos algún pecado y ese pecado no lo hemos confesado, nos va a generar tristeza,
va a hacer que nuestros huesos se envejezcan. Vamos a estar deprimidos porque sabemos que hemos pecado contra Dios. Pero cuando nosotros confesamos ese pecado y nos sabemos perdonados, somos libres de esa depresión. El que Dios nos perdone trae gozo a nosotros, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Porque díganme, ¿quién no se ha sentido gozoso de que Dios ha perdonado sus pecados? Yo me he sentido muy gozosa. Gloria a Dios, qué bueno es. A veces las personas nos juzgan por nuestros pecados. Qué bueno que esas personas no son Dios, porque nos echarían al infierno. Pero Dios es muy bueno y Él nos perdona. ¿Y qué hace? Nos da salvación y nos da vida eterna. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Habrá que alguien entre nosotros que todavía no hayan sido perdonados sus pecados? Que digan, yo todavía no le he confesado a Dios mis faltas, no le he confesado a Dios mis pecados. Y siento pesar en mi corazón, siento tristeza en mi corazón. Me siento mal, me siento avergonzada, me siento avergonzado. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros? Si hay alguien que se sienta así, puede levantar la mano, no le vamos a juzgar. Queremos que sus pecados sean perdonados y por eso lo estoy haciendo en estos momentos. No veo ninguna manita levantada. Bueno, gloria a Dios. Si Dios ha perdonado nuestros pecados, gloria a Dios, hermanos. Entonces continuamos. Vamos a ver, les decía yo que todos pecamos. Vamos a Romanos 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Y así como entró el pecado al mundo, como consecuencia vino la muerte. Porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, viene la muerte a todos. Todos sufrimos lo que la Biblia llama la primera muerte, que es la muerte física, ¿sí? La muerte cuando pues ya el Señor recoge el espíritu que nos ha dado, porque el espíritu es el que nos hace mantenernos con vida. El espíritu vuelve a Dios y nosotros sufrimos una muerte física, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que nos debemos de cuidar de que no nos llegue la muerte segunda. La muerte segunda es cuando Dios nos juzgue y cuando Dios diga, tú te vas para allá porque no me obedeciste, porque no me buscaste, tú te vas al fuego eterno. Y unos dicen que unos van a ser echados a su mano izquierda y otros van a ser a su mano derecha. ¿Sí? Los que estén escritos en el libro de la vida porque confesaron sus pecados a Dios y aceptaron el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo murió por ellos y que murió en su lugar y que pueden decir, Señor, gracias porque Jesucristo murió en mi lugar, yo acepto ese sacrificio, yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Ellos serán, digamos, apartados hacia la mano derecha, porque su nombre está escrito en el libro de la vida, porque hay salvación y vida eterna, ¿sí? Pero eso no nos quita que todos pecamos, todos pecamos. Bueno, ¿cuándo llega la depresión a nuestras vidas, hermanos? Podríamos decir que la depresión llega a nuestras vidas cuando llega a nosotros lo que la Biblia llama el tiempo malo, ¿sí? Vamos a leer Eclesiastés 9. Vamos a leer el versículo 12. Eclesiastés 9, 12. Y después de leer el versículo 12, vamos a leer la última parte del versículo 11. Dice el versículo 12, Eclesiastés 9, 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo,
como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y vamos a leer la última parte del versículo 11. Dice así: sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué significa esto? Dice que, nosotros no conocemos nuestro tiempo. No sabemos en qué momento nos va a llegar una calamidad a nuestras vidas. No sabemos en qué momento podemos, a lo mejor perder a un familiar en un accidente, una muerte repentina. O a lo mejor una persona tiene un muy buen trabajo y haya estado trabajando 20 años, 30 años, y a lo mejor le llegan un día y le dicen: ¿sabes qué? Que la empresa decidió que tú ya no vas a seguir aquí y pues te queremos dar las gracias. Te vamos a dar tu finiquito y se acabó. Esto puede llegar de repente y la persona ni se lo espera porque dice: es que ya tengo aquí 15 años, es que ya tengo 10 años, el tiempo que tengas. Esto puede llegar, ¿sí? Son motivos que traen depresión a las personas. Lo que se puede llamar como un tiempo malo. Dice que el hombre no conoce su tiempo, en qué momento le puede pasar una adversidad, en qué momento le puede venir algo desagradable, que ella no lo espera que le suceda, que ella está confiada y paz, de repente llega, ¿sí? Dice: como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. ¿Verdad que los peces no saben? Ellos andan bien contentos, nade y nade, bien a gusto, y de repente llega la red y los atrapa y pues ya les llegó el tiempo malo. O las aves, ¿sí? No sabemos en qué momento. Dice: así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre de ellos. Cuando de repente, a lo mejor a un esposo, la esposa llega y le dice: ¿sabes qué? Quiero el divorcio, ya no quiero estar contigo. O a un varón o a una mujer. O cuando un hijo se va de casa inesperadamente, llega ese tiempo malo. O cuando llega una enfermedad que podríamos llamar incurable. Cuando alguien le dice: pues tiene SIDA. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Es el tiempo malo y llega cuando la persona menos se lo espera, en el momento más inesperado. Pero ¿qué dice Eclesiastés 9:11? La última parte dice: sino que tiempo y ocasión, ¿qué pasa? Acontecen a todos. Esos tiempos todos los vivimos, hermanos. Todos los vivimos. Aunque estemos en Cristo, aunque seamos muy espirituales, en algún momento nos llega algún tiempo malo, porque es necesario que vengan esos tiempos malos para que nosotros podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Si no llega que alguien venga y nos diga: es que tienes tal enfermedad. Ay, pues es que de eso uno se muere, uno puede decir, ¿no? De eso uno se muere. Pues no vamos a conocer a un Dios sanador. Si no llega la enfermedad, ¿cómo vamos a saber que Dios sana? No podemos saber que Dios sana hasta que lo vivimos y entonces la iglesia ora por nosotros, el pastor ora por nosotros, todos están orando por nosotros y no se diga más nosotros, ¿no? Ahí estamos: Señor, sáname, 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 por favor, te lo ruego, te lo suplico, ayúdame, te necesito, sáname. Y ahí estamos no nos queremos parar del piso orando, ¿no? Pidiéndole a Dios el favor. Y viene la sanidad. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y era necesario para que viéramos su poder, su gloria, su grandeza, para que lo experimentáramos. Entonces, tienen que venir esas situaciones que nos van a llevar a una depresión, pero tienen que venir para que conozcamos a Dios y conozcamos el poder de Dios. Podamos ver su grandeza en nuestras vidas. Y les digo yo, tiempo y ocasión nos pasan a todos.
Nadie nos escapamos. A todos nos pasa, ¿sí? A veces nosotros nos sorprendemos. Ay, ¿cómo me pasó a mí esto? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que, como si alguna cosa extraña que os aconteciese. El Señor nos dice a través del apóstol Pedro que no nos debemos de sorprender de este fuego de prueba que nos está, o sea, lo que nos pasó. Puede ser una prueba que viene de parte de Dios. Dios puede probar nuestra fe, a ver qué tanto confiamos en Él, a ver qué tanto le amamos, a ver qué tanto lo honramos. Hay personas que en el tiempo de prueba se apartan de Dios, empiezan a decir: es que Dios no existe, es que si Dios existiera no me habría pasado esto, es que esto no es real, y llegan hasta blasfemar contra Dios. Llegan hasta blasfemar contra Dios, y a lo mejor Dios está permitiendo ese fuego de prueba. Porque Él es todo bondad, Él es todo misericordia. Siempre nos está bendiciendo, siempre tiene cuidado de nosotros. Pero llega un momento, a ver, como que me aparto, como que dejo que se caiga. Como que dejo que se caiga. O sea, como a Job, ¿no? Voy a dejar que Satanás venga y dañe su vida y vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver si me ama. Vamos a ver si sí confía en mí, vamos a ver si sí es fiel, vamos a ver cuál va a ser su reacción. Y es una prueba, Dios está probando nuestra fe. Y nosotros, pues no nos debemos de sorprender. Y nosotros debemos de decir: Señor, no sé. Muchas veces en esas tribulaciones la gente empieza a decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? Yo escuchaba una predicación y decía: no es la pregunta un por qué, la pregunta es un para qué. Señor, ¿para qué permites que pierda el trabajo? ¿Para qué permitiste que me enfermara? ¿Para qué permitiste que se acabara mi matrimonio? ¿Para qué permitiste que lo perdiera todo? ¿Para qué? ¿Qué propósito tienes? Eso es saber un para qué. ¿Qué propósito tú tienes en esta situación? No un por qué, un para qué. Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Él no permite cosas nada más porque sí. Él tiene un propósito. Nosotros sufrimos una prueba, ¿no? A mi esposo le roban la camioneta. Y bueno, lo que nunca, muy raras ocasiones hemos asegurado vehículos. Y meses atrás mi esposo me había dicho: oye, quiero asegurar la camioneta. Pues asegúrala, sí, asegúrala. Gloria a Dios que la aseguró, hermanos. Se la roban y el seguro la evaluó a un precio muy bajo. Y cuando yo supe, le digo: ¿cuánto te van a dar? Me van a dar tanto. Yo dije: ¿qué te vas a comprar con eso? Yo decía: una moto, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué te va a alcanzar? Yo dije: es que te van a dar bien, o sea, era bien poquito, yo decía. Y luego me empezaron a mí a platicar que los carros se habían encarecido exageradamente. Yo dije: no va a haber carro para el que te alcance. Y él tenía la fe: no, sí, yo quiero una camioneta igual a la que me quitaron. Y yo no estaba de acuerdo. No, pues si ya te la codiciaron, si ya te la quitaron, ¿para qué te vas a comprar otra igual? Te la van a codiciar, o sea, ya no, cómprate algo diferente. No, yo quiero una, sí me gusta, yo quiero. Y tanta fue su fe, hermanos, que le puso la camioneta hasta un modelo, un año creo que más reciente, o 2 años más reciente que la que le robaron. Y
Para mí era imposible. Yo decía, no, es que no cuestan eso. O sea, pues miren, hermanos, les voy a decir, fuimos a ver la camioneta. La camioneta estaba para llorar. Así estaba para llorar. Y yo le dije, no la compres. Yo no estoy de acuerdo, está muy mal, estaba para llorar la camioneta. No, yo la voy a levantar, la voy a arreglar, la voy a poner bien. Ok, pues ya la compró. Pues creo que ni él se había dado cuenta que estaba para llorar. Ya cuando ya la compró, ya la vio. Ay, sí. Pues no, yo la arreglo. Ahora sí que le llaman arreglos hechizos, ¿no? Que no se compran las refacciones originales, sino que la persona las hace. Como que le quería meter así arreglos hechizos y yo ahí me enojé. Tú dijiste que le ibas a levantar y ahora le metes y ahora la levantas como debe de ser. Y aunque te tardes, pero ahora le inviertes, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ya la fue levantando. Pero ¿cómo? O sea, era imposible encontrar otra camioneta igual a ese precio, hermanos. Era imposible. Pero Dios lo permitió para que veamos que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros puede parecer imposible, pero para Él no hay nada imposible. Y como mi esposo ama mucho a Dios, yo creo que Dios lo ama mucho a él y le concedió tener la camioneta igual a la otra. Igualita. Hasta hubo hermanos que pensaban y me vinieron a preguntar, oye, ¿la recuperaron? No la recuperamos. O sea, el Señor no la dio. Es igual a la otra, pero no es la misma, porque pensaban que era la misma camioneta. O sea, esto solo lo hace Dios, no lo hace nadie más. Él es y nos permite esas situaciones para que veamos su gloria, para que veamos que para Él no hay nada imposible. Vamos a Romanos 8:22. Yo les digo, nadie nos escapamos de vivir esas situaciones, de vivir situaciones de estar en un lamento, de estar en un gemido, de estar en un dolor, de estar pasando por depresión. Dice aquí, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice que toda la creación gime a una. O sea, hay tiempos de duelo, hay tiempos de depresión, hay tiempos de abatimiento, hay tiempos de tristeza, hay tiempos de dolor. No se escapa nadie. Cuando el Señor dice toda la creación, nosotros somos su creación y nosotros también lo vivimos. Nosotros también lo sufrimos. ¿Sí? Nosotros también pasamos por esos tiempos malos. Les mencionaba yo la muerte de un ser querido, el rompimiento de un matrimonio, una enfermedad incurable, pérdida del trabajo, no alcanzar las metas deseadas. Cuando algún estudiante está, es que ya no puedo acabar la carrera y no puedo y quiero y a lo mejor la meta no se alcanza y eso puede traer depresión, eso puede traer tristeza. Es que yo quería un ascenso, no me lo dieron. Es que yo quería que me dieran la base, no me la dieron. Y esto trae tristeza, trae dolor, trae depresión, trae aflicción, ¿sí? El tener baja autoestima, es que no me agrado yo, ni yo mismo me agrado. No me gusta mi cara, no me gusta mi cuerpo, no me gusto como soy, ni yo mismo me aguanto, menos otra gente. Y eso a lo mejor trae baja autoestima, no sentirse valorado. Muchas veces las mujeres caen en depresión por este motivo. Pues es que a mí en mi casa no me valoran. Hago muchas cosas, pero ni mi esposo, ni mis hijos, ni nadie me valora. Nadie me valora y la mujer se puede sentir muy mal y puede estar en ese pesar, en ese dolor, en esa tristeza, en esa aflicción, por no sentirse valorada, por no sentirse amada. Puede haber depresión, tristeza, dolor porque estamos en miseria, porque estamos en escasez, porque decimos, ¿cómo es posible que no tenga ni para comer? ¿Cómo es posible? O sea, hemos conocido hermanos en condiciones así. Un hermano decía, es que yo creo en un Dios todopoderoso, el dueño del oro y de la plata,
Y así no lo dijo, lo voy a decir como él lo dijo textualmente. Le dijo a mi esposo: y no es posible que yo no tenga ni para unos mendigos tamales. Así lo dijo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de escasez, de miseria, y eso puede traer depresión. Al estudiando este tema también encontraba yo, también hay depresión por causa de enfermedades cerebrales, cuando el cerebro no está produciendo las hormonas de la felicidad, la serotonina. ¿Y qué más, David? ¿Qué es más lo que el cerebro produce que nos falla? Pues le llaman las hormonas de la felicidad. ¿Sí, la serotonina? Sí. Yo conocí el caso de una hermana, me decía: mi hija tiene una enfermedad así. Me decía: es bien difícil, hermana, es bien difícil. Ella ahorita está bien, de un momento a otro está mal y se quiere hasta suicidar. Se pone mal, se quiere hasta suicidar. Y dice: mi hija está diagnosticada, mi hija está recetada, tiene que estar siempre tomando medicamentos controlados. Pero es una situación de depresión física por una enfermedad física. Porque no es nada más emocional, no es nada más del alma, no nada más es sentimental. Puede ser también una condición de salud, una condición física, que la persona requiere ir a un psicólogo y que el psicólogo le dé el pase al psiquiatra para que el psiquiatra la pueda recetar esos medicamentos, porque solamente un psiquiatra puede recetar a una persona en esa condición, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué hacemos? Vamos a decir: ¿y qué, así me quedó? Pues no nos vamos a quedar así, porque el Señor nos da soluciones, ¿sí? El Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo estoy afligida, yo estoy quebrantada, yo estoy triste, no veo la luz del sol, ni la quiero ver, no puedo salir, estoy en un hoyo, ahora sí, como decía el salmista, en el pozo de la desesperación, en el lago cenagoso, ya no puedo salir de aquí. Estoy afligida, estoy angustiada, estoy triste, hay dolor en mi corazón. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, debemos de humillarnos delante de Dios. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y miren lo que dice, es muy importante: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos tenemos que humillar delante de Dios y tenemos que entregarle todas esas aflicciones, todo ese dolor, esa enfermedad, esa situación que está trayendo dolor a mi corazón. Es que no he podido tener hijos, pues tenemos que venir con el Señor. Señor, sáname, me duele, no he podido tener hijos. Tanto anhelaba yo tener un hijo en mis brazos y no se dio. Tenemos que ir y entregarle todo eso a Él, para que Él traiga sanidad, para que Él restaure, para que Él nos edifique, para que Él sane nuestras finanzas, para que Él sane nuestros corazones, para que Él sane nuestras heridas. Lo que nosotros requeramos de parte de Él. Tenemos que entregar todas nuestras cargas a Dios, toda nuestra ansiedad, depositarla en sus manos. En segundo lugar, ¿qué debemos de hacer? El Señor nos dice que debemos de resistir al diablo. Vamos a Santiago 4:7. A veces las situaciones que vivimos son por ataques demoníacos. Satanás nos quiere apartar de Dios. Y Él está ahí, así como a Job. Todo lo que a Job le pasó fue por obra de Satanás. Porque Él le pidió permiso a Dios de dañarlo y Dios le dio permiso de dañarlo, pero todo era obra de Satanás. ¿Qué dice el versículo Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe, no apartarnos de Dios. Eso es someternos a Dios. Señor, aunque yo no tenga ni para comer, te voy a seguir buscando. Señor,
aunque mi esposo ya no quiso estar conmigo y ya se fue, yo no quería que se fuera, pero ya se fue, yo te voy a seguir buscando, porque Dios no deja de ser Dios. Señor, ya perdí a mi mamá, ya se me murió mi mamá, pues yo te voy a seguir buscando. Ya perdí a un hijo, te voy a seguir buscando. Les voy a platicar el testimonio de una mujer judía. Esta mujer se llama Bruria. Es un testimonio muy fuerte, hermanos, me impactó. Esta mujer judía, Bruria, así se llama, es la esposa de un rabino. Y ellos, lo que nosotros empezamos en Deuteronomio, te alegrarás, básicamente está hablando, más que nada está hablando del día de reposo. Cuando vayas en el día de reposo a la casa de Dios, te gozarás. Y los judíos han entendido que en el día de reposo está prohibido afligirse. Aunque les pasen calamidades, si eso les pasó el día de reposo, ellos no deben de llorar, porque el mandamiento de Dios es alégrate, sé feliz, gózate, ¿sí? Ese es el mandamiento de Dios. Ellos así lo han entendido. Pues resulta que esta mujercita Bruria únicamente tenía 2 hijos y era día de reposo. Su esposo el rabino se fue a la sinagoga y estuvo todo el día en la sinagoga. Y resulta que en el día, durante el trayecto del día, a Bruria se le mueren sus 2 hijos. Y ella, con el conocimiento de este mandamiento, ella dijo, yo no puedo llorar. Yo me tengo que alegrar, o sea, hoy es día que yo no puedo llorar, yo tengo que tener paz, tengo que estar tranquila, o sea, para no quebrantar el mandamiento de no llorar, de no afligirse, de no estar triste. Entonces ella se mantuvo su paz, pero su esposo no sabía que habían muerto los 2 hijos. Entonces el rabino llega a su casa y pues ya ella lo atiende y todo. Y después de que lo atendió, que le dio de comer y que ya todo, ¿saben cómo le dijo, cómo le dio la noticia de que los hijos habían muerto? Le dice, oye, quiero hacerte una pregunta. Le dice, ¿qué pasa si en el día de reposo alguien te prestó? Usaron una palabra en hebreo que se refiere a los objetos que las personas usan para el día de reposo. Puede ser el manto de oración, puede ser el libro de los salmos, puede ser un libro de rezos, o sea, ese tipo de artículos, pero tiene un nombre que va para todos los artículos. Entonces ella le dice ese nombre en hebreo. Le dice, ¿qué pasa si alguien te prestó? O sea, vamos a llamarle un objeto sagrado, ¿no? O sea, pero es únicamente para el día de reposo. Dice, te lo prestaron, dice, y el día de reposo vienen y te dicen que se lo entregues. Dice, ¿qué hay que hacer? Le preguntó ella a su marido así le formuló la pregunta. Entonces su esposo le dice, pues se lo devuelves con alegría, o sea, no te enojes porque es día de reposo, o sea, debes estar alegre, debes estar contenta. Con alegría le devuelves el objeto sagrado, se lo devuelves, se lo das. Y entonces le dice ella, pues hoy vino Dios a pedirnos que le devolviéramos a los hijos que nos dio. Y wow, o sea, asombroso cómo ella manejó darle la noticia a su esposo que sus hijos habían muerto. O sea, Dios nos prestó a nuestros hijos, hoy es día de reposo y hoy nos los vino a pedir. Y tú dices que con alegría los debemos de devolver. Pues tú tienes la respuesta. Con alegría hoy debemos de devolver a nuestros 2 hijos, porque Dios nos los vino a pedir el día de hoy. Qué fuerte, ¿no? No somos judíos. Y pues obvio, si se nos muere un hijo, ahora se nos mueren 2, olvídense, o sea, yo creo que estaríamos en un mar de llanto. Pero yo creo que ella pudo reaccionar así por la fe que ella tiene en Dios, porque es una mujer que conoce a Dios, porque es una mujer que sabe que Dios es un Dios de propósitos, que es un Dios que quiere su bien, que no quiere su mal.
Entonces, pues es algo muy fuerte. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, también es confiar en el amor que Dios nos tiene hacia cada uno de nosotros. Vamos a Isaías 43, los versículos del 3 al 5. Isaías 43, del 3 al 5. Y dice así: porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Hasta ahí vamos a darle lectura. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos está diciendo que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y el Señor nos ha amado tanto porque nosotros somos honorables para Él. Nosotros somos de gran estima para Él. Y miren, a lo mejor estamos ahorita en una tribulación, a lo mejor ahorita para nosotros es el tiempo malo. Pero algo que yo le escuchaba decir a un rabino en un mensaje, en una predicación, él decía: la vida es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Pero esa rueda siempre está girando y si estamos abajo no nos vamos a quedar ahí. Tengan la seguridad y la certeza que no nos vamos a quedar ahí. Porque así nos haya podido pasar todo lo peor que nos pueda pasar, el Señor al final va a traer una restauración a nuestra vida. Como le pasó a Job, nos dice la palabra de Dios, él fue afligido, él le fue quitado todo, hasta su salud. Pero después todo le fue devuelto y hasta le fue devuelto multiplicado. Él tuvo mucho más después de que pasó esa prueba, de que pasó esa tribulación, de que pasó esos tiempos. Él fue restaurado por Dios y tuvo mucho más de todo lo que él había perdido. La voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Algo que también yo veía, un testimonio de una mujer judía. Ella decía que a su esposo le había dado cáncer y murió. Finalmente su esposo estuvo en tratamiento, murió. Ella queda viuda muy joven, tenía 34 años, tenía sus hijos. Mucho tiempo ella estuvo en depresión, mucho tiempo estuvo en dolor. Al final ella reconoció la necesidad de ir al médico, le dieron antidepresivos, los empezó a tomar y dice que era una cosa asombrosa, cómo el dolor, tomando los medicamentos, el dolor se había ido. Dice, todo el dolor se fue. Dice, yo empecé a sonreír, empecé a ser feliz nuevamente, me sentí bien. Eso la llevó a congregarse, la llevó a buscar de Dios, se estuvo congregando, empezó a obedecer la palabra de Dios. Dice, empecé a comer kosher, empecé a cumplir sus mandamientos, empecé a hacer todo. Cuando ella empieza a buscar a Dios, ella se confía y deja de tomar los antidepresivos. Y se vuelve a sentir mal y regresa a la depresión porque dejó de tomar el medicamento. Ella no quería ir nuevamente al psiquiatra que le recetara nuevamente los medicamentos. Se sentía mal, sentía que no era correcto delante de Dios. Entonces ella va con su rabino y le dice al rabino, es que le platica toda su situación, le dice, y estoy mal de nuevo, ¿qué hago? No quiero ir al médico, o sea, aconséjeme. ¿Y saben qué consejo le dio el rabino? Dice que le hizo una pregunta y le dijo, si el día de hoy tú a ti te dijeran que tienes cáncer, ¿no irías al médico a que te diera un tratamiento? Y ella le dijo, sí iría al médico a que me diera un tratamiento. Le dijo, pues tienes que ir al médico, porque es tu salud mental y lo necesitas. No estás haciendo mal, Dios quiere que tú estés sana. Y si tú necesitas un tratamiento médico, tú debes de ir al médico. A veces pensamos que porque son cuestiones emocionales, no, ¿cómo voy a ir al psicólogo? ¿Cómo voy a ir a un psiquiatra? O sea, no, o sea, nos negamos.
yo les voy a decir algo, hermanos. Yo quería estudiar psicología. Y cuando yo ya iba a entrar a la universidad, llega el Señor a mi vida. Y yo era tanto gozo que yo tenía, o sea, el Señor vino y sanó mi corazón y me restauró y todo. Y yo dije, yo no puedo estudiar psicología. En esos momentos dije, yo no puedo estudiar psicología, porque Dios es el que sana los corazones y Dios es el que hace todo. Cristo es el que hace todo. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Y no estudié psicología y no estudié nada. Ya me fui a la carrera de pedagogía y nada más estudié, creo que un semestre, hermanos. Ya no me gustó la carrera, no la estudié y no estudié nada. Pero a lo que voy es, o sea, si estamos enfermos tenemos que ir al médico. Hasta la palabra de Dios lo dice. Vamos a verlo, Mateo 9:12, y con esta cita terminamos. Mateo 9, capítulo 12. Es nuestra última cita bíblica. Dice así: al oír esto, ¿quién lo dijo? Jesús. Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino, ¿quiénes? Los enfermos. La depresión está catalogada como una enfermedad, porque les digo, puede tener su raíz puede ser una situación física. Entonces, si ya buscamos a Dios, si ya fuimos a administración, si ya le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, si ya nos humillamos delante de Él, si ya le entregamos nuestras cargas a Dios y seguimos en lo mismo, a lo mejor lo que tenemos es una enfermedad. Y es válido, es necesario que cuidemos nuestra salud, porque Dios quiere que seamos felices. Y si es necesario que vayamos al médico, pues tenemos que ir al médico, porque quiere decir entonces que estamos enfermos, hermanos. Bueno, yo estoy terminando en esta hora. Yo quiero invitarles en estos momentos, quienes se han sentido apesadumbrados, tristes, afligidos, que aunque oran y oran y oran, no cambia su estado de ánimo. Sigue habiendo ese pesar, sigue habiendo esa tristeza, sigue habiendo ese dolor. Parece que no hay salida. ¿Quiénes se encuentran así? El Señor está aquí. Él quiere que realmente seamos felices, que nos alegremos y nos alegremos bien, que nos alegremos mucho, que tengamos una vida plena en Cristo Jesús. Si alguien de ustedes se encuentra en esa condición, yo les invito a que se pongan de pie, porque queremos en esta hora orar por ustedes. Queremos en esta hora pedirle a Dios que traiga esa sanidad, que traiga ese consuelo, que traiga esa paz, que traiga esa fortaleza, que traiga ese ánimo, que renueve sus fuerzas, que les devuelva el gozo, les devuelva la alegría, les devuelva la felicidad. Sean los motivos que sean. Pueden ser los motivos algún hijo que no se corrige, puede ser, a veces ni sabemos ni por qué, pero yo me siento mal, yo estoy triste, no sé ni por qué, pero todo es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y puro llorar. Yo les voy a pedir algo más. Por favor, si pueden pasar acá abajo. Vamos a orar en esta hora por ustedes. El Señor está aquí y el Señor quiere que ustedes sean felices, que realmente sean felices. El Señor no los quiere empezar. Y ya vimos que aquí entran todos, entran los libres, los siervos, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los que sirven a Dios, todos entran aquí. Vamos a invitarles a que pasen. A lo mejor traen heridas desde su niñez, a lo mejor traen heridas desde antes de nacer, a lo mejor estando en el vientre de sus madres escucharon la voz de su papá diciéndole a su mamá: abórtala, abórtalo. A lo mejor viene ese dolor desde antes del nacimiento.
a lo mejor no se sienten valoradas, no se sienten amadas. A lo mejor sienten que nada les ha salido bien, que todo lo que hacen sale mal y que lo que hacen no prospera. El Señor está aquí. El Señor les ama y les ama mucho, 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 mucho. Y Él quiere que sean muy felices, quiere que se alegren mucho, que se gocen en Él, que se deleiten en Él. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre, para levantar y poner en tus manos a tus hijas y a tus hijos. Señor, tú estás mirando y has visto esas lágrimas. Quizás ellas hasta se han escondido para que no las vean llorar, sus esposos, sus hijos, su familia, porque hay mucha tristeza, porque hay mucho dolor, porque a lo mejor en apariencia todo está bien y no hay motivos para estar afligidos, porque a lo mejor en apariencia tienen todo, pero a lo mejor las cosas no se han dado. Quizás ellas están siendo afligidas, quizás ellas están pasando por alguna opresión demoníaca. Pero Señor, tú estás aquí, tú nos has hablado que tú quieres que nos gocemos, nos alegremos, nos deleitemos en ti los 7 días de esas fiestas solemnes. Cada día de la semana debe de ser una fiesta solemne para ti, en el cual tú nos veas alegrarnos, nos veas gozarnos, nos veas felices. Pero Señor, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho pesar, hay mucha aflicción. Y Señor, en esta hora te rogamos que tú vengas, Padre, a cada uno de tus hijos y tus hijas, y que sanes sus corazones, que restaures sus vidas, que tú les muestres que les has amado eternamente, porque desde antes de la fundación del mundo tú les escogiste para ser tus hijos, para ser tus hijas, porque son de grande estima para ti, porque cada uno de nosotros costamos el precio de la preciosa sangre de tu único Hijo amado, de tu Hijo Jesucristo, porque de tal manera nos amaste que nos lo diste para que nosotros tuviéramos una vida plena en ti. Y Señor, en el nombre de Jesús en esta hora te suplicamos que venga tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, a tocar cada vida, a sanar cada herida, a sanar esos corazones quebrantados, a sanar esos corazones oprimidos, a que tú vengas, sanes, restaures, levantes, edifiques las vidas de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Señor, sana sus corazones. Si sus heridas son por causa de pecados no confesados, perdona sus faltas, Señor, perdona sus pecados, que ellos los puedan confesar delante de ti. Y algo que es muy importante, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos, pero algo que hacemos es que nosotros mismos no nos perdonamos por esos pecados. Y yo te suplico en esta hora que cada uno de ellos pueda perdonarse a sí mismo por los pecados que han cometido para contigo y para con nuestro prójimo. Señor, que ellas y ellos puedan perdonarse a sí mismo. Sánalos, restáuralos. Señor, cualquier situación que estén viviendo, sabemos que no se van a quedar ahí, sabemos que todo esto va a cambiar, que todo este llanto va a ser transformado en danza, porque esa es tu voluntad, porque tú vas a cambiar su lamento en danza, porque vas a poner óleo de alegría en lugar de espíritu quebrantado, manto de gozo en lugar de aflicción, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, tú lo has prometido y tú lo vas a hacer, Señor. Nosotros te conocemos, hemos visto tu poder, hemos visto tu grandeza, y tú cambias la maldición en bendición, y tú transformas nuestras vidas. Y Señor, si alguien de ellos requiere una atención médica, aún te suplicamos que tú proveas y pongas los medios, pongas los recursos, Señor, para que ellos puedan recibir esa atención que quizás puedan estar
requiriendo en sus vidas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Te bendecimos porque no Aleluya. van a estar siempre así.